Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por tenesenbolsa.com y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la tasa de ahorro, ya que es un indicador que a primera vista puede parecer que no tiene nada que ver con el mercado de acciones, pero como verán a lo largo de este vídeo, sí que tiene una relación en la que nos puede ayudar mucho a interpretar qué es lo que está pasando en la economía, ya que al final el comportamiento del mercado, el comportamiento de las empresas, el comportamiento de la cotización de las mismas, detrás de todo lo que realizamos está el comportamiento humano y la tasa de ahorro es un indicador muy claro, muy significativo sobre este comportamiento que mucho me sabe mal decir, en la mayor parte de este es muy irracional y muy poco sensato por parte de los humanos. Dicho esto, empezamos a ver qué es lo que está pasando con la tasa de ahorro. Ahora mismo, la última publicación del Instituto Nacional de Estadística publica que a cierre del último trimestre de 2017 los españoles están ahorrando menos que antes de la estallida de la burbuja inmobiliaria y por lo tanto están realmente en un mínimo histórico. Están ahorrando menos que nunca. Luego dirán que hace mucho tiempo, ¿no? De la burbuja, que ya nadie se acuerda de la crisis. Yo creo que no, esto no es así, pero la gente está gastando como nunca. Y esto no significa que digan, no, es que la gente no llega a final de mes. Bueno, analicemos el gráfico porque ya verán que la tasa de ahorro tiene muy poco que ver con lo que la gente realmente gana. Veamos el gráfico porque es muy interesante y nos muestra muchísimo el comportamiento humano con estas suposiciones que hacen, este sentimiento que hace que nos comportemos de una o de otra forma sin tener nada que ver con nuestra capacidad de gasto o de capacidad de gasto de las familias. En 2007-2008 se hizo el anterior mínimo en la tasa de ahorro, era un 5,9% respecto a la renta, y cuando estalló la burbuja inmobiliaria, pues cundió el pánico y llegamos hasta el 13,4%, que eran niveles que bastante habituales en los años 60 y 70. Luego, pues se fue inculcando a la gente que tenían de gastar más, que se tenían de endeudar y las tasas de ahorro pues han ido cayendo progresivamente a lo largo de los años con ciertos ciclos. En plena crisis financiera, con la tasa de paro por las nubes, con caídas, el que no perdía un trabajo le reducían los premios o le reducían el salario o simplemente por el miedo que había generalizado en la sociedad, por las noticias solo salían despidos y cierres de fábricas y cierres de más fábricas. Era negativismo total y absoluto en los medios de comunicación, los cuales también se lo deberían pensar un poquito. Y en ese contexto, a pesar de que se ganaba menos, a pesar de que las familias ganaban menos, la tasa de ahorro se disparaba hasta el 13,4%. Si realmente la sociedad utilizara el dinero como un econs, diría, bueno, cobro menos, ahorro menos, cobro más, gano más. Sería un comportamiento, como diría Richard Thaler, escritor de Premio Nobel de Economía de Psicología Económica, sería un comportamiento econs, ¿no? Es decir, bueno, pues gano más, puedo ahorrar más, gano menos, pues ahorro menos, ¿no? Sería lo lógico, pues no es así. El humano no se comporta de forma lógica, se comporta más bien de forma irracional, aunque nos pensemos que somos muy inteligentes. Y cuando menos ganaba era cuando más ahorraba, porque tenía miedo sobre las perspectivas económicas. Y ahora cuando todo va bien, la gente pues ve un futuro próspero y la tasa de ahorro pues ha caído hasta los actuales niveles, que son del 5,7%. Y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mercado de acciones? Bueno, pues el mercado de acciones también es un psicópata en el que la racionalidad no es precisamente el que gana, ¿no? Pasa de un estado eufórico como el que ahora mismo estamos, y lo podemos ver en el mercado de acciones de Estados Unidos, sobre todo en las tecnológicas, con euforia pura y dura y subidas
irracionales a el pánico máximo, generando mínimos y valoraciones de empresas que tampoco tienen ninguna lógica, ¿no? Pasar de un extremo al otro, y por ahí en medio pues hay un poco la racionalidad. Vamos, porque os hemos preparado algunos gráficos para poder ver esto, ¿no? En Estados Unidos, casualmente, y digo casualmente de forma irónica, también la tasa de ahorro de los norteamericanos también está en mínimos, están en niveles que tampoco se veían desde 2005, 2007 y 2008, la anterior burbuja financiera en Estados Unidos. No es casual, la actual burbuja inmobiliaria en las principales ciudades de todo el mundo está alineada y provocada en parte por el comportamiento de los bancos centrales y el comportamiento evidentemente, los inversores y por lo tanto de la sociedad inversora. Y la tasa de ahorro está baja pues porque se ha conseguido que las sociedades pues vean el futuro de forma más positiva, ¿no? Y por lo tanto gastan más. Ahora cuando se gasten ya todos los ahorros, van a empezar a pedir más créditos porque lo van a ver todo mejor. Y bueno, que sigue adelante hasta el siguiente pelotazo, que no lo vemos muy lejano. Este es el índice de la tasa de ahorro. Le hemos aplicado una media móvil de 12 meses, por lo tanto de 12 meses. Y bueno, para suavizar estas ondulaciones, ¿no? Para que poder ver la progresión mejor. Observamos cómo, pues, como les decíamos antes, en los años 70 la tasa de ahorro en Estados Unidos estaba alrededor del 13% y va fluctuando a la baja, fomentando el consumo, fomentando el crédito y fomentando pues esta sociedad capitalista de la que formamos parte, que no todos estamos orgullosos. Y ahora mismo, pues bueno, la tasa de ahorro está en mínimos y curiosamente, si lo comparamos con el índice de Standard & Poor's 500, que recuerden que es el índice que recoge las 500 empresas más líquidas, más representativas y de mayor tamaño de los principales sectores industriales de Estados Unidos. Por lo tanto, es una buena manera de medir la cotización general del mercado de acciones de Estados Unidos, esta línea roja, y vemos estas fluctuaciones. Fíjense cómo cuando en los anteriores ciclos, cuando la tasa de ahorro se desplomaba, estamos en el final del ciclo alcista de la burbuja.com, estamos hablando de los años 2000. Posteriormente, pues estalló la burbuja.com y la tasa de ahorro se volvió al alza, al contrario que el mercado de acciones, que se iba a la baja. En ese momento en el que la tasa de ahorro se dispara al alza y el mercado de acciones se dispara a la baja, ese es el buen momento para invertir, en el que todo el mundo ha oído, hay pánico, las expectativas de futuro son malísimas y es el buen momento de invertir. Es el buen momento de invertir tanto en bienes inmuebles como en renta variable. ¿Qué pasa posteriormente? Pues las cosas evidentemente empiezan a ir mejor, porque no hay que ser nunca tan pesimistas como en estos ciclos, en esos momentos de crisis, ¿no? Que hasta el periodista que menos sabe de economía parece que sepa muchísimo. Y de nuevo, pues las tasas de ahorro empiezan a caer, el mercado de acciones vuelve al alza y cuando cuando la tasa de ahorro hace mínimos, anticipa el mercado, continúa una tasa de ahorro muy baja desde 2006 hasta 2008 y finalmente estalla la burbuja inmobiliaria en 2008, se desploma el mercado de acciones y la tasa de ahorro se vuelve a disparar. Volvemos otro ciclo super alcista del mercado de acciones, esta línea roja desde los mínimos de 2009 hasta niveles actuales, burbuja en los activos de renta variable de todo el mundo, sobre todo de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, bueno, y unos cuantos. Y actualmente, bueno, pues con esta euforia de precios, con esta euforia comprando empresas a ratios de valoración exuberantemente irracionales, con este positivismo total y estas tasas de ahorro que están pues bajísimas, ¿no? Precisamente muy alineadas. Y por lo tanto, sí, la tasa de ahorro es un indicador de sentimiento no solo de la sociedad, sino también de mercado. Por lo tanto, con estas tasas de ahorro tan bajas y estos ratios de valoración que estamos observando en grandes
multinacionales, pues a muy largo plazo, durante los próximos años, creemos bueno, que no es un buen momento para invertir en general. Hay, evidentemente, todos los niveles de mercado, hay acciones, hay empresas y sectores que están infravalorados, pero en general tenemos el mercado de acciones muy sobrecalentado, sobre todo en Estados Unidos, en Alemania, etc. Y muchísima precaución para inversores de largo plazo. En el corto plazo, bueno, evidentemente eso ya es muy difícil de predecir, bueno, es impredecible, pero seguimos viendo este sentimiento alcista, esta euforia, por lo tanto hay cierto espacio, cada vez más arriesgado, evidentemente cada vez la patata está más caliente, pero parece ser que sigue habiendo espacio para estos pues impulsos alcistas, cada vez con más volatilidad normal de la final de estas tendencias alcistas, y evidentemente el indicador de la tasa de ahorro, pues es un indicador más a sumar con los niveles de valoración, etc., etc., que se pueden pues ir viendo tanto en la página web de oportunidadesenbolsa.com como en muchos tantos canales de análisis independiente. Esto es todo desde oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.